Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes con los equipos de las películas de Horizontes Latinos. Vamos a empezar hoy con una película uruguaya, Así habló el cambista, de Federico Beiroj. Está con nosotros el director y junto con él su productor Santiago López. Bienvenidos. Gracias. Bueno, Gracias. tú hay que decir que eres un asiduo asistente de este festival, desde Acné. Esta es tu quinta película. Sí, Linda película. Y sí. bueno, es la primera vez que tienes un presupuesto mucho más importante, ¿eh? Estábamos acostumbrados a un cine de actor más personal, este es personal también, pero con un presupuesto mucho mayor. Sí, es cierto que el presupuesto es mayor que las películas anteriores. Y nada, y la verdad es que no es por desmerecer eso, porque fue un privilegio trabajar teniendo un equipo grande, filmando 38 días y filmando en sitios espectaculares, sino que lo que a mí me sucede a la hora de contar una historia es que estoy conectado con esa historia y con lo que demanda. No estoy pensando, más allá de saber que se precisa un presupuesto mayor, estoy conectado con lo que tengo que contar. O sea que en cuanto a mi oficio, a mi trabajo, lo que hago es lo mismo, que sea una película de menos días, porque uno tiene que llegar, tiene que hablar con los actores y tienen que pasar cosas frente a cámara. O sea que en un sentido lo que hay como de despliegue, más allá de que sea necesario, es como lo mismo, porque lo que requiere de mí es una atención quizá mayor en más elementos, pero el oficio es el mismo y cada historia tiene su manera de hacerse. ¿No ha cambiado demasiado tu manera de trabajar por ese hecho? No, la verdad es que no especialmente. Es que no sé de qué manera trabajo tampoco, no te sabría decir. Es como que me dejo llevar. Y ayer justamente en el coloquio también me preguntaban eso y sucede que, como decía recién, tenía un equipo bastante más grande y eso está bueno y me permitió apoyarme de otra manera, más profunda, te diría, como más fuerte que otras veces en los departamentos, porque también había como unas necesidades en cuanto al diseño de producción general mayores. En todo caso, Gustavo, para los productores no es lo mismo una película con este presupuesto. No, a ver, Santiago. Santiago. Pero no es lo mismo para nada el riesgo que nosotros asumimos como productora y los productores en hacer esta película. Fue duro porque en Uruguay no tiene los recursos para desarrollar una producción sin que uno no la pase mal de este tamaño. Pero también nosotros teníamos muy claro, de hecho, cuando Federico nos acercó el proyecto hace 4 años, era un poco lo que estábamos buscando. Nosotros teníamos como mucha experiencia en hacer producciones grandes para plataformas o para otros, pero nos debíamos hacer una película que nos representara en todo sentido. Y me parece que logramos, ayer Hernán Salupi, coproductor en el coloquio, decía una cosa que para mí es muy relevante y es que nos dimos la satisfacción de tener una película que tiene todo el mecanismo industrial, si se quiere, porque para poder acceder a un presupuesto así lo tenés que tener, pero con la libertad de que el COTE pudiera hacer lo que realmente él sentía que tenía que hacer como autor. Y eso para nosotros, como productor, para mí es una satisfacción increíble. Bueno, es una adaptación de la novela homónima de Juan Enrique Gruber, que fue escrita en el 79. El tema, vamos a decirlo brevemente para los que no lo han visto, es un cambista que cuenta su vida, es una autobiografía de un cambista, un hombre corrupto y que va a participar en la fuga de capitales en el momento de las dictaduras en América Latina, por eso lo ha situado en los años 70, que es donde se sitúa la novela. Sí, y que también solía hacerlo antes de las dictaduras también. No es que durante dictaduras el hombre se aprovechó, sino que era un Tenía tipo... más trabajo. En realidad el mismo. Sucede que también en épocas con dictadura el Claro. hecho de también recibir, que es lo que también la película cuenta, como dineros que de Argentina y de Brasil como sucios, era como una práctica, una cosa que sucedía. No es una autobiografía la novela, ¿no? La novela es una novelización o ficción Sí, claro. en torno a un personaje ficticio
que es ese cambista, pero tiene un tono como de confesión, un tono, una primera persona que hace que también uno piense que pueda ser como ficción, y que de hecho en la película mantuvimos esa primera persona y una voz en off que narra la película. La película es algo así como un cuentito de cómo me he convertido en esto. Por eso decía autobiografía, está contada por él. Claro. ¿Y qué es lo que agarrasteis y lo que dejasteis de la novela? ¿Has sido muy fiel a la... Sí, he sido muy fiel al tono del personaje, al espíritu del personaje, a que mantuve eh, las capas las capas que el personaje también sugería en la novela, que tenía como nada, como su moral, como un humor, una visión del mundo muy, muy peculiar, una lucidez extrema también, un sentido de la oportunidad importantísimo, que es también lo que lo hace ir avanzando. Todo eso se mantuvo. Y es lo que creo que fue más fiel. Y hay aspectos de la historia, de la acción real, del narrativo, que sí, que mantuvimos porque estaban buenísimas, y a partir de ahí también inventamos otras cosas. Y hay un detalle, para terminar con la pregunta, y es que el libro tiene un montón de cinismo, que eso lo hace también muy, muy gracioso en el papel, que luego a la hora de llevarlo a la pantalla, si bien hay escenas que hemos filmado que tienen como una beta un poquito más cínica o algún acting un poquito más cínico, luego en montaje lo he quitado porque no era como un tono, digamos, que me parecía que era el más apropiado para acercarse al espectador. El tono es muy paródico desde el comienzo. Hay que decir que empiezas con unas imágenes de Jesucristo con los mercaderes en el templo, que nos hace incluso pensar en la vida de Brian. Y después pasamos a una película sobre un cambista en Montevideo. Es decir, que el tono desde el comienzo es un tono de parodia. Sí, Aunque luego hay altos y bajos. sí. Sí, es una comedia dramática, diría, para definirlo de alguna manera. Y el principio relata como una escena bíblica, que es la entrada de Jesús al viejo templo de Jerusalén, y echando a los que estaban comerciando, y tira las mesas de los cambistas. Que están ahí como al final. Y nada, eso tiene como un ¿Estaba en cuento la novela aparte. eso? Eso es un prólogo en la novela. Eso, cuando yo me encontré con la novela, aparte de que el título me sedujo, empecé leyendo justamente el prólogo, que no conocía esa parte o no la tenía presente del Nuevo Testamento. Y nada, era gracioso comenzar un libro de cambistas y todo como poniéndose en ese sitio, porque en la novela, ya que hablamos del cinismo, cuando cuenta en el prólogo de que Jesús echa a los cambistas, automáticamente esa primera persona dice: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué, si nosotros éramos tan necesarios para que vengan de otras tierras y ayudábamos a cambiar el dinero para que puedan pagar su alojamiento, pagar la comida? ¿Qué hubiesen hecho sin nosotros? O sea, ese lugar de víctima, de un poco más cínica, que estaba en la novela, eso en la película no está. Pero bueno, en todo caso, esa escena está descrita en un prólogo en la película, que es como el salmo escrito, y eso lo decidimos hacer como prólogo de la película. Vamos a volver sobre eso un poco más tarde, pero me gustaría evocar también cómo os habéis planteado la reconstrucción de los años 70 en Montevideo, desde un punto de vista de decorados, la atmósfera. Montevideo tiene la posibilidad hoy de que no tiene tanta, la ciudad no está tan restaurada como está en otras ciudades o en Europa o en otros lados. Entonces teníamos, por suerte, logramos encontrar locaciones que nos permitieron no tener que hacer una reconstrucción de época tan profunda, más allá de que se hizo mucho. Tuvimos muchísima suerte, encontramos un cambio de los años 50 que creo que si no sé, si lo hubiéramos soñado, no nos pasaba, y nos pasó a encontrar un cambio, y enfrente del cambio un banco abandonado, y al lado del banco encontrar otra locación, y bueno, así tuvimos como mucha suerte en el proceso de producción para lograr encontrar locaciones que se ajustaran a lo que nosotros podíamos hacer. Después el Uruguay tiene una escuela de dirección de arte y de trabajo en arte que es muy, muy buena. El director de arte es argentino, pero todo el equipo de realización y de producción de arte era de Uruguay. Y yo había trabajado con ellos en otros proyectos también, en reconstrucción de época. Y creo que en ese sentido la película en todo el proceso es muy sólida, porque hay mucha experiencia
de reconstrucción de época y la ciudad lo permitía. Sí, nada, fue una historia espectacular para mí lo de meterme, embarcarme como en eso. Yo a la hora de hacer, de pensar una película en general, en todas las películas que he hecho, siempre estoy como detrás como de la creación de un ambiente, de un mundo aparte del personaje, del lugar donde el personaje se mueve, como pensado siempre como para la pantalla, como cuál va a ser como el marco de esa historia. En este caso, ese marco, obviamente que es la historia y es todo fiel lo que tenemos, y así, nada, siempre buscando elementos que me gusten, como en este caso, como maderas, como texturas que me gustan, nada, como cosas más lisas, una cosa más clásica también, porque la recreación es de la parte financiera de Montevideo, que son unas pequeñas calles ahí, pero en todo caso es un ambiente donde la moda no está tan presente, no es un lugar que tiene como un exotismo como si fuese Nueva York, que puede haber como trajes, saco y corbata italianos y una extravagancia, no, una cosa clásica, Montevideo en esa época, un ambiente como de que nada, como de que me permitía no ser empalagoso, no ser ostentoso en la época, es algo que a veces en películas cuando veo me quita de la película y me quedo pensando más en la estética que le gana. Y en mi caso no quería que eso suceda y en ningún aspecto, ni en los coches, ni en los lugares donde estamos filmando, ni en las telas, ni en los peinados, como que una cosa más con un volumen medio, te diría, y de hecho tiene como unos cartones de inicio cuando tiene cambios de época, pone Montevideo 1960 y pico, Montevideo para que ya se sepa la época y a partir de ahí que no se distraiga. Otra cuestión, tenemos un tiempo limitado. Con los actores tienes un casting de lujo, ¿cómo has trabajado la caracterización? Bueno, el personaje más trabajado evidentemente y más ambiguo también, con más matices, es el de Daniel Ender, en el que no sabemos si has querido meter un poquito de empatía o si es un verdadero monstruo estilo comedia italiana. No sabemos, ¿no? Y creo que sí, que el sentido de la película también se debate un poco de eso. Es como, para mí también como desafío a la hora de dirigir un personaje así y de escribirlo también. Yo ya sé que estoy escribiendo un personaje que no va a generar como una empatía, una identificación inmediata y que lo que importa es justamente verlo, ver hasta dónde puede llegar ese personaje y a partir de ahí nada, generar como ese magnetismo y como esa necesidad de verlo y a la larga estar con él. Hay humor también de por medio, esperemos. Que eso puede ayudar como a descomprimir alguna situación un poquito más oscura, más dramática. Pero bueno, volviendo a lo que mencionaba Julio de la caracterización, fue algo clave para mí. Yo en un principio no es que tenía una cara concreta de un actor o de alguien que me gustara para el papel protagónico, pero sí me imaginaba como facciones, expresiones, me imaginaba una cosa como de sensaciones que Daniel de por sí, él, que aparte es uno de mis mejores amigos de hace más de 30 años, no los tenía de base, pero queríamos trabajar con él y cuando dijimos vamos adelante, ahí nos pusimos, nada, me lo puse a mirar como para ver cómo lo iba a caracterizar y luego de pensar algunas opciones que incluían como maquillaje, como prótesis y cosas que iba a tardar mucho tiempo de rodaje, quitar tiempo de filmación, me incliné por los dientes, que tiene como un aplique de dientes de la parte de arriba, que eso hace que le cambie el rostro, que le cambien las expresiones y que le cambie también la voz y que eso también a él lo ayudara, también viéndose al espejo, como a sentirse otro. Él físicamente hizo también un trabajo importante y para mí también a la hora de estar trabajando con él, ver al personaje, yo no estaba viendo a mi amigo, yo estaba viendo ese personaje que estábamos creando, eso más, o el bigote, o el pelo, el látex, como la edad también, era importante para mí, esos dientes dicen más cosas del personaje, creo yo también, pero nada, fue como un trabajo ahí como de pensar en el tipo de historia que se precisa, en el tipo de personaje, el tipo de voz también, él tiene una voz que no es su voz natural proyectada, sino que tiene como una voz más dramática, una voz más como de garganta, más como de edad, que es algo que hemos trabajado mucho. Fue espectacular, fue un privilegio, no solo con Daniel, sino con el resto del casting, que fue de primera y es un privilegio haber podido tener esa posibilidad. El hecho de tener buenos actores en los papeles secundarios
le da un peso evidente, ¿no? Tienes a Germán da Silva, lo recordamos todavía por Las Acacias, ¿no? Sí, sí. Es Germán de Silva, que es un maestro. Él es argentino, vivió un tiempo en Brasil y lo elegimos por su capacidad actoral para un personaje que habla portugués. Y Dolores Fonzi también. Dolores Fonzi, gran aparte actriz. de ser una super actriz, una compañera de trabajo increíble, y nada, es muy lúcida. Para mí trabajar con ella también fue magistral, fue divino, pudimos ensayar. Y nada, creo que tiene como un approach ahí, como un magnetismo con la cámara, una fuerza que me parece estupenda. Y ya había trabajado ella con Daniel en una peli que no me acuerdo si estuvo aquí, que se llama El Fondo del Mar, una película fantástica argentina, del 2001, 2002 o así. Nada, o sea que tenía como un poco de complicidad. Y nada, ambos se conocen, son como ambos buenos actores y hubo como mucha química de la que yo explotaba también como director para poder sacarlo mejor. Una genia Dolores, también está Vicuña Benjamín, que es un actor Benjamín chileno Vicuña. que hizo argentino, que lo caracterizamos también, como que convertimos ahí un personaje muy particular. Y nada, y luego también hay otros personajes más pequeños que también buscamos rostros, siempre estoy buscando como rostros que impacten. Vamos a tener que cerrar, pero en la búsqueda del tono de tu película, que has ido buscando entre comedia negra y ironía uruguaya también, ese humor uruguayo que hemos descubierto desde los años 90 con el nuevo cine uruguayo, ¿no? Pienso en Whisky, en todas estas películas. Es el primer cine uruguayo, de hecho, Sí. más que nuevo, porque antes Renacimiento, sí, renacimiento de... no había... Nacimiento, Julio, porque había nada, no había Claro. industria. Sí. Es No, está distinto que nuestros amigos argentinos y brasileños que tienen Sí, sí. una industria espectacular históricamente, digamos. Pero Vosotros bueno, no importa. teníais una gran tradición cinéfila. Claro. Sí, eso mismo, sí. Éramos más consumidores. Hablando de cinéfilos, precisamente, lo que quería decir ya para cerrar, al buscar ese tono en tu película, ¿cuáles han sido las referencias tuyas cinéfilas? Porque yo viendo tu película, pues por una parte pienso en un viejo clásico que es Alec Guinness contando la autobiografía de un criminal con una voz en off, pero también en los monstruos del cine italiano o en una película de Elio Petri sobre la propiedad privada. Sí, preciosa peli. Pero mira, ya que decís italiano y hablamos de los dientes, te cito algo que no es tanto cercano, sino más que nada como por composición, que es Il Dentone, que es un capítulo de I Complessi, de los complejos, el capítulo de Luigi Caro D'Amico que se llama Il Dentone, que es Alberto Sordi, que tiene una prótesis de dientes, es un personaje Sí, contra señor. todo pronóstico, hace lo que quiere. Pero más que películas así como en sí, yo lo que tuve cerca, intento ser breve, lo que tuve cerca fueron como sensaciones con personajes. Por ejemplo, está el personaje de Mr. Klein, de Alain Delon, del otro señor Klein, que es un personaje muy particular, que uno no sabe exactamente en qué anda, qué piensa, qué siente, pero uno lo sigue, va transitando como ese mundo a veces con mucha complicidad y a veces sin entender tanto, y es un hombre al que uno no sabe si querer o no querer, pero lo está siguiendo y no puede uno dejar de verlo. Es Alain Delon, es un maestro absoluto, es una película, es una obra maestra. Pero hay algo como en esa ambigüedad que me parecía interesante ponerlo como referencia. Luego también está la peli de Lumet, que es el pawnbroker, el prestamista, que también es un personaje que uno no genera empatía, pero lo va comprendiendo y va comprendiendo su lugar en el mundo y lo que le tocó a partir de ir viendo la película, y no es que uno lo perdone ni no lo perdone, pero sino que nada, como que la relación que uno establece con un personaje así, a veces tiene de juzgarlo, como sucede con nuestra película, porque sobre todo también a los ojos del espectador de hoy y por la relación que tiene Browser, nuestro protagonista, con su mujer, hay como cosas que uno de primera valoraría como negativas, pero bueno, el juego está en eso, cómo sostener un personaje con una naturaleza muy particular que a veces puede atentar contra algún sentimiento y que se maneja todo el rato en el límite. O sea que conozco personajes límites que digo, mira, puede haber una relación con este otro o algo así, pero es siempre como en cuanto a sensación, en cuanto a sentimiento, en cuanto a la relación espectador y protagonista. Pues vamos a cerrar así ya, y vamos a ver un extracto de tu película. Muy amables, gracias a todos. Gracias.
Buen fin de semana, señor Brause. Hasta el más disciplinado y aburrido de los notarios dirá que los caminos de la vida son imprevisibles. Que uno nunca entiende cómo se ha llegado a ser el hombre que uno es. Señor Brause, ¿está bien? Mi nombre es Humberto Brause y soy cambista. Vendo dinero. Hola. ¿Sí soy yo? Los cambistas somos el origen de todos los males. Los culpables de todo lo que se malogra y pudre en este mundo. Selvagens, primitivos, gente sin educación nenhuma. Queremos que te hagas cargo de las cuentas de toda la bancada. Brause. Diputado, ¿de qué suma estamos hablando? ¿Qué dice Gudrun de esto que vas a hacerme? No hablo con Gudrun de estas cosas. Mejor. Mejor que no sepa nunca de lo que sos capaz. Esto huele a podrido. Es una fondue de queso. ¿Por qué admiras tanto estas cosas? ¿Qué cosas, Gudrun? ¿Las que le dan sentido a la vida? A tu vida, Humberto. A mí las cosas que huelen a podrido no me gustan. Gudrun. Gudrun, quiero el divorcio. Mi corazón, Gudrun. Te lo prohíbo. Me vas a matar. Vengo a retirar el dinero del señor Moreno. Nada de eso va a pasar. ¿Usted realmente ve cada cadáver en forma personal? Usted me juzga mal. He visto mucho de ser aquel individuo. Vi muchas cosas. He visto muchas cosas. He visto muchas cosas. Mire, amigo. Muchas cosas. Ongi etorri, bienvenidos a todos. Seguimos con Desayunos Horizontes, la segunda película del día, que es una película que nos llega de Guatemala, una película de César Díaz. Está con nosotros el realizador y su actriz Emma Dib. Nuestras madres es su título. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, tú vienes de gran éxito en el Festival de Cannes, tuviste premio allí, ¿ya? Y ahora aquí es una ópera prima, porque tú hay que decir que tienes una larga experiencia, ¿eh? No eres un novato. Además de ser montador, hay que decir, de Iscanul y de Temblores, del otro guatemalteco que tenemos aquí en Horizontes, que es Jairo Bustamante. O sea que tienes una experiencia en el cine, pero esta es tu primer largo como director. Te has lanzado del otro lado. Sí. Creo que además la experiencia acumulada como editor y como guionista me sirvió mucho para afrontar esta primera película, ¿no? Saber qué filmar, cómo filmar. Incluso había momentos en los cuales los productores me decían, pero ¿no quieres otro emplazamiento? Y digo, no, eso nunca se va a usar. Eso siempre lo vamos a terminar tirando en la sala de edición. Entonces, y certezas. Creo que también me ayudaba a, cuando tienes un equipo de 25 personas delante que están esperando que tú tengas ideas y que tengas certezas, la sala de edición me ayudaba un montón como para encontrar esas certezas y poderlas transmitir al equipo, ¿no? ¿Y cómo surgió la idea de este guión? Porque este tema, bueno, digamos rápidamente, el tema del genocidio en Guatemala, los desaparecidos, el genocidio contra la comunidad maya y nuestras madres son todas las madres desaparecidas o madres de los desaparecidos. Es el título de la película. ¿Cómo llegaste a ese tema? ¿Había un trabajo de documentación antes? Había un largo trabajo de documentación que tenía que ver con el encuentro con la Fundación de Antropología Forense, que es una fundación que básicamente se dedica a identificar, exhumar y entregar los restos de desaparecidos y asesinados durante la guerra a las familias, ¿no? Y luego el encuentro con la comunidad. El encuentro con la comunidad de una comunidad maya que había vivido una masacre, y con estas madres justamente, ¿no? Estas madres que me contaron cómo había sucedido, cómo llegaron los soldados, todo lo que les hicieron, y que me lo contaban con esta dignidad y con esta entereza y con esta fuerza,
que intenté después representar en la película, ¿no? Emma, bueno, tú eres la madre de la película, el chico que está investigando perdón, sobre los desaparecidos, investiga sobre su padre, que es un guerrillero desaparecido. Tú eres la mamá, que es una militante comunista y que no quiere contar su vida porque se ve en tu rostro que has sufrido suficiente ya para no tener que contarlo. Entonces, ¿cómo has llegado tú a la película? Explícanos un poco tu papel ahí. Pues bueno, fue por un casting que hizo César allá en México. Yo soy mexicana y bueno, desde el principio, desde la escena de prueba, digamos, me interesó el contenido. Yo no sabía de qué iba la película, pero empezamos a platicar César y yo, pues de cuestiones personales, de cosas que tenía que ver la película sin yo saberlo. Y bueno, finalmente pues hicimos clic y bueno, ya me quedé yo en la película, que es un gran honor para mí haber podido interpretar este papel tan fuerte, tan complejo, tan doloroso como es Cristina. Y bueno, esta realidad abrumadora que la conforma, ella no aparece en la película, pero bueno, es parte de la historia que construimos. Ella fue guerrillera también, ahora es enfermera de neonatos, siempre fue enfermera, pero bueno, su historia es devastadora. No lo sabemos, se va develando poco a poco, que es lo más interesante de la película. Hay que revelarlo todo porque es el suspense de la película. Sí. Entonces y eso es interesantísimo, ¿no? Este universo, eso me pareció muy interesante del guión de César, que es un guión que no revela las cosas, que no las expone, que no las exhibe, sino que se va develando y de una manera muy sutil, muy dramáticamente interesante. Y en ese casting has escogido profesionales y no profesionales. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Yo al principio quería trabajar únicamente con no profesionales, en un primer momento. Y poco a poco me enfrenté a la realidad la realidad guatemalteca, que es no tener actores. Quiero decir, una vez que me di cuenta que no encontraba a los personajes dentro de la fundación, asociaciones de derechos humanos y demás, dije, bueno, abramos esto a actores, y no encontré. Y después dije, abramos esto a público en general. Entonces me senté en un teatro una semana diciendo, si usted tiene entre tantos y tantos años, venga. Y vi una gran cantidad de personas y no la encontraba, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a México, y ahí empezamos un proceso de casting mucho más profesional. Y también porque releyendo el guión me di cuenta que yo había escrito personajes muy escritos. Unos personajes que necesitaban una encarnación, que necesitaban todo un trabajo actoral que yo también tenía ganas de hacer, ¿no? Y creo que la relación entre actores no profesionales, aunque no me gusta ese término, son actores al final. Son actores, sí. O no actores, sí, no sé. En fin, siempre es difícil. Siempre es difícil eso, porque al final son actores. Desde el momento en que están en la pantalla son actores. O sea, tú le pones frente a alguien una cámara y es un actor. En todo caso, desde mi perspectiva. Pero bueno, una cosa es que gane la vida de eso, ¿no? Creo que obligó a Emma y Armando a tener otro tono. O sea, creo que... adaptarse a eso. Adaptarse a eso, y eso hizo que haya una verdad, una veracidad dentro de lo que ellos estaban haciendo, que era muy fuerte, porque una persona así no te permite ser falso, y no entras en una lógica de acción, reacción y todo este trabajo que de vez en cuando los actores pueden hacer. Es quien es, lo tienes enfrente y es un ser humano que lleva con sus valijas y todo lo que es ahí enfrente. Entonces te obliga a ser verdadero, y eso fue para mí un gran descubrimiento. El otro papel es Armando Spitia, es un actor mexicano muy joven, pero que ha hecho mucha televisión también, creo, ha hecho cine también. Sobre todo Eli de Amate Escalante, es Armando. Es verdad, era Eli de Amate Escalante. Sí, él era Eli. De hecho, en el primer casting... le digo, ahora que se me había olvidado eso. A mí también, pero en el primer casting le digo, ¿y qué has hecho? Y me dice, Eli. Y le digo, ¿pero qué personaje hacías en Eli?
Eli. Entonces, sí, al final hice el clic. entre Bueno, los ¿tú dos. lo conocías a él? ¿Cómo fue ese trabajo precisamente con la gente que no eran actores? ¿A quién? A Armando. Armando. A Eli. A Eli. A Eli. Fue curioso porque yo doy clases en el Centro Universitario de Teatro y Armando entró al Centro Universitario de Teatro a estudiar y se tuvo que salir por hacer Eli. Entonces, cuando nos encontramos en la segunda parte del casting, en el callback, digo, hola Armando, nos reencontramos ahí, bueno, ya hicimos el casting juntos y quedamos. Pero sí, lo conocía yo. Os conocíais. ¿Y el trabajo con los que no eran actores profesionales? A mí fundamentalmente me tocó trabajar con Armando, solamente en la escena de la fiesta. Sí. Fue que me tocó trabajar, pero ahí había actores también, Sí. no, actores y no actores. Que es una escena fuerte porque es donde entendemos un poco más tu personaje. En la fiesta, sí. Con Sí. esos Ahí cantos. empezamos a empezar a comprender que... Sí, que algo está pasando con esa mujer. Sí. En todo caso, tu película tiene ese, lo decías, tiene ese tono documental, muy documentado, que le da una veracidad total en este encuentro con la comunidad maya, ¿no? Además que, como en todas las películas guatemaltecas que estamos viendo, hablan cachiquel. Ellos hablan pocomchi, de hecho. Ah, bueno, este es otro... Hay 23 en Guatemala, entonces acuerdo, podemos... ellos hablan pocomchi. Sí, creo que la realidad invadía todo. O sea, sobre todo en la comunidad, la realidad... Y creo que lo interesante de eso es cómo esa realidad te obliga a ser mucho más riguroso, mucho más disciplinado, mucho más cuidadoso, ¿no? Porque tienes una realidad dolorosa enfrente tuya y no hay espacio para el error. No es un set de ficción, es otra cosa. Y esta realidad que le invadía a mí me parecía muy interesante porque era como también devolverles a esta comunidad lo que nos habían dado. O sea, ellos nos comparten a mí una historia y yo de pronto puedo compartir esa historia con muchas más personas, ¿no? Y para mí eso era de las cosas más interesantes, de hecho, que sucedía. Emma, decías que te había recordado cosas personales, tu personaje, pero creo también que he leído por ahí que tú tienes, en tu vida también tienes cosas que se asemejan a lo de este personaje de ficción, ¿no? Sí. Yo tengo un padre que no conocí, desaparecido y una madre excombatiente, ¿no? O sea que sí. Es Después, o sea, mi historia no es como la historia, no es como la del personaje y demás, pero creo que esta vivencia personal hacía que pudiera hablar con los actores y que pudiera hablar con la gente desde qué es lo que se siente, ¿no? O sea, y hablábamos mucho con Emma de qué es lo que se siente ser esa mujer, construir esa mujer, y incluso nosotros llenábamos todos los espacios, todas las elipsis de la película, nosotros las llenábamos también, ¿no? Con Armando y con Emma. Y el hecho de tener esta vivencia me permitía como compartir con ellos cosas que sucedieron realmente, pero que ayudan a construir los personajes y la historia. ¿Tú también tenías recuerdos personales que te alimentaron el personaje? Sí, de militancia, cuando fui estudiante en la universidad también, movimientos sociales. Tlatelolco. ¿Eh? Tlatelolco. No. No estabas por ahí. No, estaba muy chiquita en cuando sucedió lo de Tlatelolco, en un movimiento estudiantil posterior, en el 86. Tlatelolco fue en el 68. Tu película empieza con la imagen de la recomposición de un esqueleto humano y termina con esa misma imagen, lo cual da enseguida el sentido muy documental de tus opciones de puesta en escena, ¿no? Aunque luego nos vas a contar una ficción. A mí lo que me pasaba con esos esqueletos es que siempre he tenido una gran emoción cuando los he visto. Un esqueleto en la antropología forense siempre se empieza por los dedos de los pies y se va subiendo poco a poco, ¿no? Entonces, mientras ellos van construyendo, tú lo que ves son huesos, hasta el momento en el cual ponen el cráneo.
cuando ellos ponen el cráneo, hay un ser humano que aparece. Y ese momento, que es un momento en el cual a mí se me pone la piel chinita cada vez que me imagino y lo veo, era algo que yo quería transmitir para las personas o el público que nunca ha estado en un laboratorio forense, ¿no? Entonces con Virginie, nuestra fotógrafa, nuestra gran fotógrafa, siempre nos preguntábamos cómo transmitir esta idea de este ser humano que aparece y que surge. Entonces es por eso que decidimos filmarlo desde arriba, es por eso que empezamos a hacer todo este trabajo de recomposición de huesos, porque en serio, la sensación que uno tiene cuando está ahí y de pronto ve, y de pronto hay casi una metáfora que sucede frente a ti de un ser humano entero a partir de únicamente huesos, era algo que yo quería compartir con el público. Hay de los dos momentos más dramáticos, yo diría, más fuertes de la película, uno es el del proceso, en el que tú haces una declaración solemne donde nos hablas del genocidio en Guatemala, ¿no? De lo que esta mujer ha sufrido, pero sobre todo del genocidio de la población maya. No se ha hablado mucho en el cine de Chile, de Argentina. En la ficción se ha hablado mucho menos de Guatemala. Ahora venís vosotros con Jairo y tú con dos al mismo tiempo. Pero en el cine documental sí hubo un gran documental en el que participaba Rigoberta Menchú, ¿no? Que se hizo en el 83 o 93. ¿Sí? 89, cuando las montañas tiemblan. Exactamente, las montañas tiemblan. Pero en el cine de ficción no. No se ha hablado mucho de esa situación del genocidio en Guatemala, ¿no? Sí, era para el trabajo que hicimos César y yo. Bueno, él tenía como parte de su experiencia de vida todo este universo. Y bueno, en mi país también hay cosas terribles de desaparecidos, las muertas de Juárez, mucha impunidad también, aunque no hemos vivido una dictadura militar como tal, pero el poder se manifiesta de diferentes maneras y es terrible, ya sea por parte del Estado, por parte de los narcos, por parte de las dictaduras, ¿no? Y en esta construcción, ya particularmente hablando de la película, César me proporcionó muchísimo material, el informe Remy, ese que mencionas ahorita de Rigoberta Menchú también lo vi, varios testimonios de mujeres indígenas también los vi, platicamos con una persona excepcional, amiga de la familia de César, que vivió una situación no igual a la de Cristina, pero similar. Entonces todo eso nos permitió construir una base de realidad en la cual poder anclar el trabajo y poderlo sustentar para la ficción. Y es terrible. Es una escena muy fuerte, entonces, la que tú interpretas. Hay otra secuencia que me encuentro que marca bien la película, es cuando de manera documental muestras los rostros de cada mujer indígena. Sí. Es un hallazgo importante. Es un hallazgo además que encontramos en el set, porque de nuevo, en este trabajo que estábamos haciendo con la comunidad, llegó un momento en el cual yo decía es que todos estos testimonios tendrían que entrar en la película, pero tienen que entrar en la película de una manera orgánica. Y me parecía como muy pesado o muy redundante volver a entrar en un proceso como el que pudo haber tenido narrativamente el inicio de la película, ¿no? Entonces, pues nos preguntábamos cómo hacerlo y de pronto yo tuve una idea que era reconstruir sonoramente la masacre. Y de pronto los retratos de estas mujeres llegaban como casi naturalmente, ¿no? Pero de nuevo, era como toda una gran pregunta de a qué distancia las filmamos, en qué fondo las filmamos, qué es lo que ellas hacen, nos miran, no nos miran, o sea, y después en el proceso de edición, cuando empezamos a trabajar con los sonidos de la masacre, era insoportable.
Era realmente insoportable. O sea, llegaba un momento en el cual, si para mí era insoportable, creo que para el público hubiera sido todavía mucho más difícil. Y sobre todo que todavía tienes 45 minutos más de película que mantener, con un pico de emoción que era imposible de mantener. Entonces decidimos retirar todo el sonido y dejar estos silencios y dejar al público frente a lo que ellos se pueden imaginar de lo que estas mujeres pueden haber vivido. Y me parece mucho más interesante. Entonces fueron como dos hallazgos. Un hallazgo primero en el set, con estos retratos, y luego un hallazgo con Damián en la sala de edición cortando sonido, ¿no? Bueno, ya para terminar, el cine guatemalteco hoy renace, o nace. Antes hablábamos del cine uruguayo que renació en los años 90, ahora el guatemalteco, desde que hubo Julio Hernández Cordón, sí, Jairo y tú, estáis volviendo. Estamos creando algo, porque no, o sea, digamos que incluso cuando yo escucho hablar a otros compañeros latinoamericanos, Guatemala ni siquiera es un país de cinéfilos. O sea, es un lugar en el cual hay cine independiente. Para ver cine independiente es un lugar muy, muy difícil. O sea, no es un lugar en el cual hayan cineclubs, no. Entonces, por un lado es como un reto porque hay todo que construir, y por otro lado es muy excitante porque todo es posible. O sea, cualquier locura es posible. Entonces, lo único que nos queda es buscar apoyos. Tenéis a los mexicanos que tienen mucha experiencia de cine que están justito al lado. Sí, y por eso es que nos apoyamos en ellos. No, pero hay una sinergia bien interesante. O sea, por ejemplo, queremos traer a Emma para que haga un curso de el actor frente a la cámara. O sea, siempre traemos a Julio, también que ahora está viviendo en México, lo traemos de vuelta para que haga cursos de dirección. O sea, Hernández Cordón. Sí, claro. Porque hay que construir todo. Y también estamos peleando por una ley para que exista un fondo de cine que en este momento no existe. O sea, en este momento tú puedes hacer cualquier cosa en Guatemala y no hay reglas. Pero el que no hayan reglas también implica que para cerrar una calle tú tengas que pedirle permiso a la municipalidad, a la policía de tránsito, al Ministerio de Gobernación. Entonces... demasiadas coimas. Sí, trafitoneles se llaman, en Guatemala. Muy bien, pues os deseamos mucha suerte con nuestras madres, un hermoso homenaje a los desaparecidos en Guatemala y las víctimas del genocidio. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver un extracto de la película. Viviremos todos unidos, viva la Internacional. Va aprobado que en los planes militares se caracterizó al 100% de la población como enemigo interno. Elizabeth y María sí van a ir a testificar. Y eso que se están muriendo de miedo. Que vayan. Pues tú también deberías ir. Dice que vengo a buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido. Esta foto lo tengo en la casa. ¿Y el guerrillero cómo se llama? Tienes que dejarle la investigación a alguien más. De todos modos, no creo que sea tu padre. Madre, en este pinche país solo se puede vivir o loco o a verga. Yo ya elegí, mano. A verga. Cuando encontremos los restos de don Mateo, vamos a necesitar comparar su ADN con el de algún familiar con quien tenga vínculo directo. Todos están muertos. Los muertos están muertos, aunque no sepamos dónde están. Llamo a la testigo Cristina Ramírez. ¿Tengo sus ojos? Tiene su mirada. ¿Soy como él? Tiene su fuerza. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida.